Y en la defensiva secundaria, a mí lo que me sorprende es la capacidad que tienen los Dolphins, Rodrigo, de tratar de encontrar estas joyas, estas gemas, como le dice Cristian, de los agentes libres no reclutados para poder pues encontrar ese talento. Ethan Bonner de la temporada pasada, hace 2 años el caso de Kader Kohou, este año parece que tenemos a 2 candidatos que pueden ocupar ese puesto, el caso del Pato Tormenta, como lo han bautizado en redes sociales, y el caso de Mark Perry. Son 2 jugadores que al menos a mí sí me han llenado la pupila. Entonces, a final de cuentas, son partidos donde son ventanas, hay jugadores que las aprovechan. El caso de Henry, sí, como lo comenté al principio del programa, eso abrió la puerta a que Jody Forson, una ala cerrada que se mencionaba mucho por su estatura, que podía llegar a Miami, sobre todo por el aspecto de bloquear, venía una lesión en el hombro, no jugó nada en 2023, pues Miami lo corta y prefiere quedarse con Jalen Rizzi. Miami Dolphins, Miami Somos Dolphins. Bienvenidos al podcast de Somos Dolphins. Aquí les llevaremos el día a día en la actualidad del 2 veces campeón del Super Bowl y único equipo con temporada perfecta en la historia de la NFL, los Delfines de Miami. La pretemporada ya entró en los libros de historia, amigos y amigas, y ya se concluyeron los 3 partidos que estaban en posibilidad de los Dolphins previo al kickoff que se va a realizar dentro de algunas semanas contra los Jaguares de Jacksonville. Nos dejaron algunas conclusiones a lo favorable en cuanto al récord, pero ¿qué tan preparado está el equipo? Lo analizaremos en este episodio. Para comentar todos estos temas, le envío los micrófonos a nuestro compañero Roberto Merino para que nos diga la alineación de este programa. Rodrigo Gutiérrez, número 17, wide receiver, 1.82 de estatura y egresado de la Universidad del Valle de Atemajac. Y queda con ustedes su head coach, César Mercado. César, al contrario, el gusto es mío. Y bueno, para hablar, ahora sí, yo creo que para los que amamos la NFL, siento como que acabaron las posadas y ahora sí viene Nochebuena, ¿no? Sacaron los partidos de pretemporada, sacaron las exhibiciones, sacaron todos los partidos de preparación y ahora sí empieza lo bueno, ¿no? Ya prácticamente estamos a unos días de que arranque la temporada regular 2024, 7 meses muy largos. Si contamos al equipo de Miami, pues estamos hablando que su último partido fue el sábado 13 de enero, cuando perdieron contra Kansas City, aquel sábado por la noche. Han pasado ya 8 meses y bueno, un gusto volver a ver al equipo de Miami, sobre todo porque del lado optimista van 2 años consecutivos que llegamos a los playoffs, algo que no pasaba desde las épocas de Deb Wanstead. Cuando llegó Wanstead llegaron 2 temporadas consecutivas a los playoffs. De manera esporádica llegaron un año con Adam Weiss, otro año con Tony Sparano, que fueron sorpresivos esas temporadas. Y ahora con McDaniel, en sus primeros 2 años, hemos llegado a los playoffs. Obviamente su mejor roster. Yo creo que habrá que recordar cuándo fue la última vez que ha habido tantas expectativas en Miami. Yo creo que de las épocas de Dan Marino, cuando estaba Jimmy Johnson, no había tantas expectativas en Miami porque algunos periodistas ponen a Miami para poder pelear por el título de la conferencia al nivel de Kansas City, al nivel de Cincinnati, al nivel de Buffalo, y por otra parte hay periodistas que ni siquiera ponen a Miami en los playoffs. Pero a final de cuentas todo esto va a terminar a partir del 8 de septiembre. Es correcto, Rodrigo, y antes de tocar estos temas, vamos a analizar lo que nos dejó el juego contra los Bucaneros de Tampa Bay. Más allá del resultado, como todos ustedes saben, lo importante aquí es el funcionamiento, qué jugadores han destacado y sobre todo la implementación de un nuevo sistema, sobre todo del lado defensivo, donde los Dolphins han remasterizado gran parte de los jugadores y por supuesto del staff defensivo, donde lamentablemente el resultado no fue a favor de los Delfines, perdieron 24 puntos a 14, pero dejando algunas actuaciones destacadas durante el enfrentamiento entre estos 2 equipos del sur de la Florida. Rodrigo, ¿cuáles son las conclusiones que sacas de este partido y en general de esta pretemporada? Mira, como bien comentas, el resultado creo que es lo de menos, ¿no? El perder 24-14 ante Tampa Bay, una derrota en pretemporada, me parece que es lo menos importante. Acá las conclusiones del último partido de pretemporada, prácticamente pues pocos jugadores titulares vieron acción. Obviamente, si hablamos de la posición de quarterback,
lo habló McDaniel, ¿no? Prácticamente Skylar Thompson y el caso de Mike White iban a arrancar parejos, a ver quién iba a ser el segundo quarterback del equipo. Y en el partido contra Tampa Bay, si no fue, digamos, que la gota que derramó el vaso, ni tampoco creo que fue un momento determinante, porque yo creo que McDaniel ya lo tenía contemplado antes del partido contra Tampa Bay, pues ya se iba a conocer posterior al último partido de pretemporada, que Mike White ha sido despedido del equipo. A final de cuentas, vio en Skylar Thompson un brazo más potente, alguien más atlético y sobre todo que es un quarterback mucho más barato que Mike White. Entonces, a final de cuentas, ni siquiera jugó 2 cuartos Mike White. Antes de que terminara la primera mitad, lo sentó y puso a Skylar Thompson. Hubo actuaciones importantes, me parece que Malik Washington, yo lo destaco, aunque por ahí salió algo golpeado. Me parece que Malik Washington, yo creo que puede ser alguien importante para el equipo. Está el caso del ala cerrada, ¿no? Hayden Reese, que de hecho tuvo una recepción de touchdown. Yo creo que puede ser jugador importante más que nada para el equipo de prácticas. Yo creo que lo pueden dejar en el equipo de prácticas y poco a poco irlo desarrollando. De hecho, me parece que la actuación de Hayden Reese derivó también en el despido de Jody Fortson. Esta es la cerrada que llega procedente de Kansas City, que también junto con Mike White son a los primeros jugadores que le dieron las gracias. Otra vez destacar lo que hizo Jalen Wright. Yo creo que si hay alguien que me parece que en esta pretemporada nos deja un buen sabor de boca, me parece que es el caso de Jalen Wright. Yo creo que se puede consolidar con un puesto como corredor 3 del equipo, detrás de Monster y de Chain. Y del lado defensivo, habrá que ver lo que pasa con Anthony Weaver y su esquema defensivo. Yo creo que es la gran incógnita en dónde va a estar parado Miami, ¿no? A lo largo de la temporada regular. Hubo muchos cambios del lado defensivo, obviamente empezando por el tema del coordinador, la llegada de Anthony Weaver, la salida de Vic Fangio. Hay muchas preguntas, el tema de Bradley Chubb, que sabemos que va a arrancar la temporada en la lista de lesionados, el caso de Phillips, que a final de cuentas ya lo activaron, sin embargo, no sabemos en qué condiciones vaya a llegar, la salida de Christian Wilkins, qué tanto le va a pesar al equipo, por más de que sumaron jugadores como Calais Campbell, como Neville Gallimore, como Jonathan Harris, que todavía no sabemos si alguno de ellos va a evitar el corte, pero me parece que el lado defensivo es lo que podría, digamos, estancar a Miami de qué tan aspirante a llegar a una final de conferencia o inclusive más allá, un Super Bowl, pudiera estar el equipo en la temporada. Correcto, Rodrigo. Yo sí considero que estos juegos de pretemporada reafirman lo que venimos publicando en somosdolphins.com. La generación del draft pinta bien, al menos en cuanto a estos partidos de pretemporada, pintan bastante bien, considerando pues que a Patrick Paul no lo colocaban como un jugador en cierta manera muy verde en estos partidos, en este proceso que lo van a llevar los Dolphins para poder consolidarlo como el posible sustituto de Terron Armstead, que todo parece indicar que después de esta temporada, por las fintas que hizo al final de la temporada pasada, de poderse ir, los Dolphins creo que se anticiparon ante esta situación y lo seleccionaron para que lo fueran coachando, y creo que en ciertos aspectos lo que hemos visto en el tiempo de juego de Patrick Paul, a mí sí me ha dejado un gratísimo sabor de boca. Falta mucho por recorrer, pero al menos tiene las bases, sobre todo en situaciones de juego terrestre, donde hemos visto que varias de las corridas de Jalen Wright, otro novato, corren por lo regular del lado izquierdo de la línea ofensiva, lo cual pues se va generando esta química, este trabajo en equipo entre estos dos jugadores. Lo que mencionabas de Malik Washington, en los primeros 2 partidos yo sí consideraba pues como parte de esta rotación, parte de, pues, ahora sí que de lo más profundo de la posición de los receptores, pero ante la baja por lesiones de varios jugadores en esta posición y sobre todo el impacto en equipos especiales que tuvo en este último partido contra los Bucaneros, sí nos deja entrever un poco de cómo lo piensa utilizar McDaniel y sobre todo, ¿por qué no considerarlo como ese receptor número 3, al menos en este inicio de temporada, por las incertidumbres que nos han demostrado en el caso de River Crackraft, el caso de Odell Beckham Jr., que están lesionados? Pues Miami necesitaba forzosamente a alguien y parece que este novato proveniente de la Universidad de Virginia
podría agregar es ese complemento de nuestros dos velocistas. Y por supuesto, no sé qué piensas tú del caso de los defensives pass rush, el caso de Chop Robinson y Mohamed. Creo que son dos jugadores que han demostrado pues esas ganas y sobre todo pues cierto impacto en alguno de los snaps que ha tenido durante esta pretemporada, y sobre todo pues se ve que no solo son para presionar al mariscal de campo, sino tratarlos de hacer más completos, como en su momento lo quisieron implementar los Dolphins con Jalen Phillips. En el caso de Malik Washington, hay que recordar lo que pasa con el cuerpo de receptores. Está Tari Hill y sabemos que Jalen Waddle. Yo creo que Braxton Berrios va a arrancar como el receptor 3 del equipo. River Cracraft lamentablemente estaba teniendo una muy buena pretemporada. Según reportes, estaba ganando ese puesto como receptor 3, por lo menos para arrancar la temporada. Lamentablemente sufrió una lesión en el partido contra Washington y va a estar marginado varias semanas. De hecho, desconocemos si realmente en algún punto de la temporada va a regresar. Parece ser que sí. No sabemos si regresará para noviembre o ya para diciembre. Ahora, el caso de Odell Beckham Jr. lamentablemente no ha entrenado con el equipo. Prácticamente se la ha pasado en la lista de lesionados y hoy en día sigue siendo una gran incógnita si va a estar listo para la semana 1 contra Jacksonville. Hablaba Tua en los entrenamientos acerca de la conexión entre él y Beckham, porque prácticamente no han entrenado. Odell Beckham, desde que llegó al equipo, ha entrenado por aparte. No sabemos realmente si sea una lesión o simplemente ponerse en forma. Siempre ha esquivado las preguntas Mike McDaniel sobre la condición física de Odell Beckham. El tema de Eric es su calma, ¿no? Pero también está lesionado, o sea, está tocado. Entonces, eso trabaja para el equipo. Lamentablemente, Anthony Schwartz, un receptor, salió lesionado en el partido contra Tampa Bay. De hecho, ya lo pusieron en la lista de lesionados. Lesión en la rodilla, queda ya fuera por el resto de la temporada. Braylon Sanders también está lesionado. O sea, hablamos que es un grupo de receptores que está mermado. Entonces, por ahí se le abre la puerta a Malik Washington de tener oportunidades, sobre todo en las primeras semanas, y de tener un rol importante en el equipo ofensivo. Si nos vamos al aspecto defensivo, lo que hablas de Chop Robinson, obviamente se hablan muy buenas cosas de Chop Robinson. En los mismos entrenamientos se ha ganado el respeto de sus mismos compañeros del equipo. Hemos escuchado a jugadores como Jalen Phillips hablar muy bien de él, de la ética de trabajo que tiene Chop Robinson. Con el retiro de Chuck Barrett, yo creo que también se le abre la puerta a Chop Robinson, obviamente, de poder ser titular en la semana 1. Sabemos que Bradley Chop va a arrancar la temporada en la lista de lesionados. Por lo menos los primeros 4 partidos no vamos a ver a Bradley Chop con el equipo. Desconocemos en qué circunstancias llegue Jalen Phillips. Por ahí veremos a ver cómo está la parte defensiva del equipo. Está el caso de Ogba, Emmanuel Ogba, que lo renovaron, lo habían despedido, a final de cuentas, obviamente con el retiro de Chuck Barrett, volvieron a contratar a Emmanuel Ogba, pero Chop Robinson yo creo que va a ser una parte importante de la defensiva. Yo escuché mucho a Chris Greer cuando seleccionó a Chop Robinson, dijo, tiene rasgos de ser una estrella, pero no es un producto terminado. Va a ser con la enseñanza de los entrenadores que pueda llegar a esos estatus de ser una estrella, Chop Robinson. Yo creo que en los primeros partidos, obviamente vendrá la novatez de Chop Robinson. Sin embargo, yo creo que con la enseñanza de Anthony Weaver y teniendo sobre todo a gente de experiencia como Jobá y como Jalen Phillips, yo creo que puede ser un jugador importante. El mismo caso de Mo Camara, ¿no? Yo creo que también puede ser un jugador importante en las primeras semanas de la temporada, porque al final de cuentas estamos hablando que no solamente es el futuro, es el presente del equipo, ¿no? Y la defensiva, honestamente, sabemos de las bajas que ha tenido. Obviamente no está Van Ginkel, no está Wilkins, todas las bajas que ha sufrido la defensiva, y sabemos que es un esquema completamente diferente al que el Miami va a usar a lo que tenía con Bill Fangio. Entonces, obviamente que son jugadores que de entrada tienen que aportar para el equipo de Miami, que los vamos a ver, me parece que en un rol más protagónico de lo que inclusive creo que el mismo Mike McDaniel esperaba verlo, ¿no? Desde que lo seleccionaron. ¿Por qué? Porque obviamente por las bajas de juego, por lesiones, yo creo que por lo menos en las primeras 2 o 3 semanas los veremos con un rol importante. Y si lo hacen bien, yo creo que de aquí para adelante con el equipo. Y ese es un tema que, ya bueno que lo pones sobre la mesa. Después de ver estos juegos de pretemporada, los entrenamientos, las bajas, ¿cuáles consideras tú las posiciones donde Miami sí está peso pesado? Digo,
en teoría, una de esas posiciones debería de haber sido los receptores, pero hemos visto que han caído como soldaditos varios de ellos. El novato Taj Washington fuera todo el año, obviamente mencionabas de Anthony Schwartz, el caso de Will Smith, que también pues, ya está en IR, el caso de River Crackraft, el caso de OBJ, o sea, una posición que estaba destinada en un principio para ser una de las fortalezas del equipo, hoy en día se ve mermada entre lesiones y baja de juego de algunos de estos jugadores, donde entonces nos deja con esa incógnita. Antes de empezar la temporada, ¿cuáles consideras tú esas posiciones que Miami sí está lo suficientemente profundo en cuanto a talento se refiere para poder encarar una nueva temporada? Mira, yo creo que si hablamos de fortalezas, yo me quedaría con la defensiva secundaria. Obviamente perdieron a Xavier Howard. Obviamente Xavier Howard me parece jugador histórico para el equipo de Miami. Sin embargo, me parece que la llegada de Fuller me parece que complementa mucho a lo que va a hacer Jalen Ramsey con el equipo. Si hablamos de la defensiva secundaria, pues tienes a Javon Holland, que estará con el equipo de Miami. Trajeron a Jordan Poyer. Sí creo que les va a afectar la baja de Dichon Elliott, un jugador que llegó infravalorado a Miami y que yo creo que en Miami se cotizó. Pero me parece que la llegada de Jordan Poyer, siempre y cuando obviamente esté sano, yo creo que va a ayudar mucho al equipo de Miami. Está el novato Patrick McMorris, ¿no? Que fue una sexta ronda que está ahí con el equipo de Miami. El mismo Siran Neal, que lo trajeron de Buffalo, puede jugar como safety, puede jugar como esquinero. Todavía a la fecha veremos a ver qué pasa con el equipo de Miami, pero me parece que es una posición en la cual yo creo que Miami ahí puede estar fuerte. Yo no lo veo en una situación débil. Es cierto que podrán decir, bueno, se fue Dichonello, se fue Xavier Howard del equipo de Miami, pero yo sí lo veo como una fortaleza la defensiva secundaria de Miami. Otro punto me parece también que yo lo veo fuerte, el tema de la posición de los corredores. Aquí lo hablamos hace unas semanas, el caso de Raheem Mostert, una temporada como la que tuvo en el 2023, que yo creo que fue la mejor temporada de su carrera, va a ser complicado que la vuelva a repetir. Sin embargo, yo confío mucho en lo que pueda hacer Achane. Achane prácticamente se perdió muchos partidos en el 2023 por diferentes lesiones, que si fue el tobillo, que si fue la rodilla, que si fue el hombro. Me parece que Achane lo hemos visto que ha crecido de masa muscular y yo sí confío en que Achane puede tener un rol más protagónico con Miami de lo que fue en el 2023. Le sumamos a Jalen Wright, que me parece que también va a tener un papel importante. O sea, yo creo que Jalen Wright lo veremos en el roster activo de Miami cada semana. Y obviamente está el caso de Jeff Wilson y de Chris Brooks. Todavía desconocemos realmente qué va a pasar con el Jeff Wilson y con Chris Brooks. Hasta la fecha habrá que ver. Chris Brooks salió con un problema de una conmoción en el partido contra Washington, por eso no lo vimos jugar contra Tampa Bay. Él estaba en el protocolo de conmociones. Y el caso de Jeff Wilson jugó, pero prácticamente jugó muy poco en el partido contra Tampa Bay. Desconocemos si por ahí Chris Greer, por ahí en estos días, busca hacer un trade por Jeff Wilson, pero eso habla de que la posición de corredores está muy bien protegida con el equipo de Miami, a diferencia de hace un año, porque hace un año hay que recordar que teníamos muchas interrogantes con el tema de la posición de corredor, que si Miami iba a poder Dalvin Cook, que si siempre sí, que si siempre no. A fin de cuentas, Cook firmó con los Jets y sabemos que a fin de cuentas Cook fue una decepción con el equipo de Nueva York. Luego vino el tema de Jonathan Taylor, que a fin de cuentas que si Miami cambiaba con los Colts que Jonathan Taylor, que si los Colts querían cambiar por Jalen Waddle, que iban ya un intercambio. A fin de cuentas, Miami se quedó con Mostert. Mostert demostró, tuvo la mejor temporada de su carrera, y Achane tuvo también un gran año. De lo que jugó Achane, realmente lo jugó muy bien. Despidieron a Salvon Ahmed y finalmente de cuentas, Ahmed, hay que recordar que tuvo una fractura en el pie en el mes de noviembre. A final de cuentas, no se pudo recuperar al 100%. Yo lo comentaba anteriormente, no creo que sea los corredores que le gusta mucho a Mike McDaniel, ¿no? Porque no ayudan mucho al bloqueo. A final de cuentas, en el partido con la Tampa Bay, no sé si por ahí pudieron ver algunas jugadas donde Jalen Wright lo habilitaban también como para una posición de receptor. Entonces, yo creo que también es parte de la ofensiva de McDaniel, pero si me preguntas dónde es donde más veo fuerte a Miami, yo me voy con la defensiva secundaria y yo me voy con la posición de los corredores. Yo, para no repetir los mismos, porque en parte tienes razón lo que mencionas, yo sí estoy gratamente sorprendido y supongo que los Delfines también en dos posiciones a la defensiva, el pass rush y la defensiva secundaria. El pass rush porque tus dos titulares, todo mundo sabíamos que no iban a estar, o en el caso de Phillips, va a tener que tomar ritmo de juego y esa confianza para volver a demostrar que está 100% sano y sobre todo el que pueda generar ese impacto.
teníamos esa incertidumbre sobre los tres novatos, porque Grayson Murphy salió lesionado y se fue a IR, entonces estaba generando este novato de UCLA, pues su impacto tanto en las prácticas, incluso en el primer partido de pretemporada, se vio su tacleada para pérdida, presión al mariscal, estar constantemente cerca del ovoide, y eso para un novato es importantísimo, pero lo que ha demostrado tanto Mu Camara como el caso de Chop Robinson se hacen ilusionar, y sobre todo nombres como el caso de, obviamente Dogba, pero no recuerdo el nombre de Quinton Bell, ¿verdad? Se llama este muchacho, que incluso apareció en la serie de los Dolphins el año pasado, simulando a Crosby cómo molestaba a Tua y todo en la práctica, e incluso fue vanagloriado por McDaniel y por Tua, porque era una simulación de lo que iban a enfrentar los Dolphins cuando se enfrentaron a los Raiders de Las Vegas. Entonces, el caso de Bell es uno de los casos de éxito que vio la oportunidad para poder consagrarse, y sobre todo yo sí siento que esta parte, al menos en el inicio de la temporada, no vamos a andar tan mal en cuanto a la presión del mariscal de campo. Obviamente si se mantienen sanos tanto Calais Campbell como Zach Sieler en la parte interna, creo que nos vamos a divertir mucho con estos jugadores si todos llegaran a estar sanos en algún momento de la temporada. Y en la defensiva secundaria, a mí lo que me sorprende es la capacidad que tienen los Dolphins, Rodrigo, de tratar de encontrar estas joyas, estas gemas, como le dice Cristian, de los agentes libres no reclutados, para poder pues encontrar ese talento. Ethan Bonner de la temporada pasada, hace 2 años el caso de Kader Kohou, este año parece que tenemos a 2 candidatos que pueden ocupar ese puesto, el caso del Pato Tormenta, como lo han bautizado en redes sociales, y el caso de Mark Perry. Son 2 jugadores que al menos a mí sí me han llenado la pupila, al menos uno de ellos creo que sí puede hacer el lugar en el roster, y ahí es donde Miami pues se va a resquebrajar la cabeza para decir, si lo corto, va a haber equipos que lo van a reclamar cuando llegue el proceso para todas las franquicias. Eso en el lado defensivo. Y en el lado ofensivo, una posición que he estado suplicando desde las batallas en el roster. ¿Quién es el que anota en zona roja, por lo regular? Bueno, el ala cerrada, ¿no? Que obviamente sabemos que la llega de John Smith. Y no solo por John Smith, o sea, tenemos a Durham Smythe, aunque no lo han buscado tanto, pues sabemos que va a mantener su lugar en el roster por su estatus de buen bloqueador, pero también tenemos a Julian Hill, que tiene todas las características y componentes físicos que le gusta a John Embry y a McDaniel. Obviamente pesado, que sepa bloquear, que puede utilizarlo de fullback, y también atrapa, no tan de manera frecuente, pero lo han estado desarrollando en ese aspecto. Y sobre todo el que ya mencionabas, el italiano, Rushy. Qué bárbaro. El partido que tuvo contra los Bucaneros fue, creo que, de los puntos más brillantes que tuvieron los Dolphins en el partido, además de Skylar Thompson. Y obviamente creo que ese partido es el que pueda poner esa incertidumbre para los Dolphins para el siguiente tema que vamos a comentar, el roster. Ya mencionábamos el tema de los receptores, pero ¿vale la pena mantener a jugadores que estén lesionados o abrir el panorama y pues aumentar, aunque sea un puestito más, en este caso a los tight ends, donde están sanos y han demostrado, al menos todos y cada uno de ellos, la posibilidad de generar impacto? Porque está el caso de Rushy y está el caso de Tanner Conner, que yo creo que si Miami llegara a utilizar 4 tight ends, lo cual es complicado, uno de ellos estaría peleando ese último spot. No sé qué piensas. Sí, en el caso de las alas cerradas, yo veo complicado que Miami llegue a 4. Yo creo que se van a quedar con 3, los que mencionabas, ¿no? John Smith llega para ser obviamente el titular. Yo creo que Durham Smythe, como tú lo comentas, bloqueador. Más que nada porque la temporada pasada el único equipo que no tuvo ninguna recepción ni touchdown fue Miami, con sus alas cerradas. Y el caso de Julian Hill tuvo un año de novato complicado. O sea, yo me acuerdo del partido contra los Patriotas que se jugó en Miami. De hecho, él tuvo un fumble ahí con Miami. Inclusive me acuerdo que sí sufría Julian Hill. Realmente no tuvo un buen año de novato. Habrá que verlo en esta segunda temporada, pero yo creo que van a ser las 3 alas cerradas que se queden con Miami. En el caso de Hayden Reese, tuvo un buen partido contra Tampa Bay,
pero también yo voy mucho a que en este último partido de pretemporada, obviamente Miami jugó hasta con su segundo, su tercer equipo, ¿no? Y vamos a ver a jugadores que prácticamente van a tener poca actividad, por lo menos en el arranque de la temporada. Entonces, a final de cuentas, son partidos donde son ventanas y hay jugadores que las aprovechan. El caso de Henry, sí, como lo comenté al principio del programa, eso abrió la puerta a que Jody Forson, una ala cerrada que se mencionaba mucho por su estatura, que podía llegar a Miami, sobre todo por el aspecto de bloquear, venía una lesión en el hombro, no jugó nada en el 2023, pues Miami lo corta y prefiere quedarse con Hayden Rizzi. Yo veo complicado que Hayden Rizzi evite el corte, pero sí creo que se ganó una oportunidad para ser contratado para el equipo de prácticas y con el desarrollo de los entrenadores poder tener una ventana en el transcurso de la temporada de poder subir al primer equipo de Miami. Obviamente, como le comentas, John Smith parece ser que está teniendo una gran pretemporada con Miami. Habrá que ver porque el caso de Mike Gesicki era un buen receptor. Yo sigo pensando que Mike Gesicki era un jugador que sobre todo en la época de Fitzpatrick lo usaba mucho. Y ahí fue donde realmente Miami tuvo mucho clic entre Davante Parker y Mike Gesicki, cargaban la ofensiva del equipo de Miami en la época de Ryan Fitzpatrick. El problema con Gesicki, pues sabemos que no sabía bloquear, sabemos que prácticamente con la llegada de Mike McDaniel, a él no le gustaba ese estilo de Mike Gesicki, por más de que Chris Greer lo puso un año como jugador franquicia, nunca pudo hacer ese encaje, engranar en la ofensiva de Miami. En algún momento dado, McDaniel inclusive hizo una autocrítica hacia su ofensiva, el poder no saber usar a Mike Gesicki. Ahora, Mike Gesicki se fue a los Patriotas de Nueva Inglaterra y tuvo un año decepcionante. Lamentablemente también tuvo a Mac Jones como quarterback, ¿no? Así era poco probable que hubiera tenido un gran año. Habrá que ver a Gesicki con Cincinnati, ¿no? Pero en el caso de Jonnu Smith no ha tenido, los últimos años no le ha ido bien. Recordamos a Jonnu Smith con Tennessee, con Ryan Tannehill. Ahí obviamente las jugadas de play action entre Ryan Tannehill y Derrick Henry provocaba que Jonnu Smith tuvo una gran temporada con Tennessee. De hecho, Matt Vrabel, en la temporada que los Titanes de Tennessee terminan como el mejor equipo de la conferencia, Jonnu Smith realmente tuvo una gran temporada que obviamente se cotizó. Cuando él llega a Nueva Inglaterra, la época de Belichick, pues hay que recordar que jugaba con dos alas cerradas, ¿no? Hunter Henry y Jonnu Smith, y realmente el ala cerrada al cual brillaba con Nueva Inglaterra era Hunter Henry. Jonnu Smith pasó un papel muy secundario, ¿no? Él viene con el equipo de Atlanta, donde tampoco tuvo un buen año, pero llega a Miami, donde realmente pues espera que Jonnu Smith tenga un papel protagónico. Yo creo que Jonnu Smith viene a agregar un ingrediente muy especial a esta ofensiva de Miami, porque sabemos que Hill y Waddle pues, van a ser, a fin de cuentas, los receptores líderes del equipo. Esperemos que no haya ninguna lesión. Siempre la gran pregunta es, ¿quién va a ser el receptor 3 del equipo? Eso fue un tema en 2023, ¿no? ¿Quién levantaba la mano para poder ser ese receptor 3 del equipo? Y probó a muchas opciones, probó Mike McDaniel, pues en su momento se pensó que Braxton Berrios no tuvo un buen año. River Caracas arrancó muy bien la temporada 2023, tuvo un problema en la clavícula. Después está el receptor que estuvo en Dallas, ahorita que se me fue de Miami, se me fue el nombre, Cedric pero Wilson. Cedric Wilson, gracias. Pero a final de cuentas, tampoco tuvo una ala cerrada Tua en el cual le lanzaba el balón. Sabemos que el estilo de juego de Tua, y es la ofensiva, obviamente, que la cual ha diseñado tanto Chris Greer como Mike McDaniel, es que los receptores se separen de sus defensivas. Sabemos que el principal elogio hacia Tua es la precisión en los pases, ¿no? Logra tener una pequeña ventana y ahí lanza los pases. No es como un Ryan Fitzpatrick, que Fitzpatrick realmente lanzaba el balón 50 y 50 que el receptor hiciera la jugada, ¿no? Tua no es el caso, ¿no? Él necesita que el receptor tenga una ligera separación para tener esa ligera ventana y poder lanzar el pase a Tua. Entonces, esperemos que con Jonnu Smith haya una conexión. Yo sí honestamente confío mucho en que Jonnu Smith va a agregarle un peso específico a esta ofensiva de Miami. Yo sí creo que Jonnu Smith va a convertirse no solamente en un jugador que sea bloqueador, yo creo que Jonnu Smith se va a convertir en un receptor importante para el equipo de Miami y como bien lo comentas, cuando llegue el equipo de Miami a zona roja, ahí yo creo que veremos realmente el peso que tuvo Jonnu Smith para llegar con el equipo de los Delfines. Ojalá, eso es lo que he estado pidiendo desde hace mucho. Ojalá
Ojalá desde Anthony Fasano no tenemos, o incluso Charles Clay no tenemos a alguien que tenga impacto en zona roja. Y por el contrario, Rodrigo, a días, o más bien horas de que se dé pues este tema de los 53, ¿cuáles consideras tú las posiciones donde los Dolphins, si no se refuerzan, van a tener dolores de cabeza durante la temporada? Porque es innegable que tanto puntos positivos y altos hemos visto en algunas posiciones, también hay otros donde nos dejan mucha preocupación y donde si los titulares no están disponibles, los jugadores de segunda y tercera línea nos van a poner a sufrir. Mira, la respuesta sencilla, si tú me dices un jugador de segunda línea, pues te diría el quarterback suplente, ¿no? O sea, por más de que Skylar Thompson tuvo un buen partido con la Tampa Bay, yo no confío en Skylar Thompson si se lesiona Tua un mes para que Skylar Thompson nos saque el barco a flote. Pasó hace 2 años, cuando Tua realmente tuvo el problema de las conmociones, que realmente ni Skylar Thompson ni Teddy Bridgewater en aquel momento pudo salvar al equipo de Miami, ¿no? Siempre con Miami en los últimos años, ¿qué hubiera pasado? El hubiera, si no se hubiera lesionado Tua, las conmociones, el año pasado fue la defensiva, pero Tua Tagovailoa jugó el 2023 completo, pero ha sido la única temporada que lo ha jugado de manera completa. Entonces, de que por ahí tenga una lesión Tua en el dedo de la mano, en el tobillo, en la rodilla, en las costillas, lo que tú gustes. Tener y confiar en Skylar Thompson para que realmente por ahí Miami, sobre todo en una división tan complicada donde está Buffalo y Jets, que pudiera mantener el barco a flote o por lo menos esperar y dar esperanzas a que regrese Tua y que logre Miami llegar a los playoffs, yo ahí lo dudo mucho. Yo Skylar Thompson, honestamente, no creo que sea el quarterback para que sea un líder con Miami, para que pueda mantener el barco a flote. Es muy complicado ver las opciones que pudieran llegar a Miami para estar atrás de Tua. Yo nunca confié en Mike White, quiero decir. Tampoco es un quarterback que me diera mucha esperanza. Ni Mike White ni Skylar Thompson. Entonces, si me das si esa es la pregunta, para mí la respuesta sencilla sería buscar un quarterback suplente competente para que por lo menos, si Tua no juega los 17 partidos, pero por lo menos ese quarterback suplente que me dé esperanzas de que pueda mantener a Miami a flote en el mar para poder por lo menos pensar en llegar a playoff. Pero obviamente el gran talón de Aquiles desde que llegó Chris Grier, pues ha sido la línea ofensiva, ¿no? La línea ofensiva realmente siempre ha sido un punto muy débil con Miami, siempre han generado muchas expectativas. ¿Qué ha pasado? En la posición de centro, pues tenemos el caso de Aaron Brewer, que se lesionó la mano en un entrenamiento y parece ser que no va a arrancar la temporada. Se le vio usando una protección en la mano, por lo menos ya se le vio en el campo, ¿no? Estuvo con en Tampa Bay en la banca, trae una protección en la mano, no sé cuántos días más podrá estar Aaron Brewer. Mike McDaniel, que sabemos que es muy reservado en dar líneas de tiempo, dice que semana a semana, pero siendo honestos, Aaron Brewer se ve muy complicado que pueda arrancar la temporada regular y todo hace suponer que Liam Eichenberg va a arrancar como el centro titular. No me gustó nada lo que vi de Driscoll como centro, no me gustó para nada, para nada. Yo me acuerdo cuando lo presentó Miami, que él llega de Filadelfia, él decía que jugaba cada posición, que es un jugador plurifuncional, que inclusive la posición de centro no la desconocía, que ha jugado con la época de Filadelfia, en la época de Nick Sirianni. Sin embargo, a mí no me gustó nada, no me gustó nada Driscoll, no creo que sea un buen centro confiable. Y Liam Eichenberg, pues ya sabemos lo que podemos dar con Miami, ¿no? Muchos hablan de que Liam Eichenberg pues, es un jugador que también está en los últimos años ya de contrato y que en la posición de centro que pudiéramos ver una evolución de Liam Eichenberg como centro en el equipo de Miami. Yo honestamente lo dudo mucho. Ahí es donde realmente tengo una gran duda con el equipo de Miami. La baja de Connor Williams, pues, a fin de cuentas creo que sí le va a afectar a Miami. Lo vimos lo que pasó contra Tenis el año pasado, lamentablemente la lesión en la rodilla. Ahí yo creo que ahí la línea ofensiva de Miami vino a menos con la acción de Connor Williams. No sabemos, obviamente, cómo esté Connor Williams. Ya sabemos que firmó con el equipo de Seattle. Si firmó con Seattle, pues sabemos que está bien, ¿no? Pasó las pruebas físicas. Aaron Brewer no tiene, digamos, el cuerpo físico de Connor Williams, pero sí ayudaría mucho, sobre todo al juego terrestre. El problema es que desconocemos, honestamente, cuántas semanas va a perder Aaron Brewer con el equipo, ¿no? El caso de Terron Armstead, pues ya sabemos, Terron Armstead lamentablemente nunca ha podido jugar una temporada completa, ¿no? Entonces,
otra incógnita para Miami, ¿no? El tema de Austin Jackson, pues esperemos que sea la confirmación, Tuvo un gran 2023, ahora vamos a ver que sea la confirmación de Austin Jackson en el 2024, ¿no? Pero siempre la línea ofensiva de Miami ha dado muchos dolores de cabeza, está Lester Cotton, Kendall Lamb, Robert Jones. Esperemos que realmente Miami, la línea ofensiva, veamos una estabilidad, pero siempre ha sido un tema que yo recuerdo año tras año, se pierden soldados y la línea ofensiva de Miami realmente siempre es un tema de dar miedo, la verdad. Con Chris Dier, lamentablemente ha sido la onda Aquiles que le ha afectado mucho al equipo de Miami. Entonces, si tú me preguntas cuáles son las líneas en las cuales me preocupa, pues yo me voy al lado ofensivo. Suena totalmente lógico, porque realmente, pues, donde más cambios hubo es el lado defensivo, pero yo me quedo con el lado ofensivo. Yo realmente espero que no haya lesiones, porque tú me preguntas, bueno, una segunda o tercera línea donde me preocuparía, pues yo me voy quarterback suplente y línea ofensiva, porque yo realmente en Skyler Thompson, honestamente, dudo mucho que él mantenga el barco a flote en una supuesta lesión de Tua, y ya ni siquiera te digo si Tua se pierde el año, ¿no? Que esperemos que ahí nos vamos para abajo, pero en el caso de la línea ofensiva y en el caso del quarterback suplente, ahí es donde yo creo que habrá que ver si hay algún movimiento en estos días, porque es donde yo creo que el equipo tiene que fortalecer. Complementando este aspecto de la línea ofensiva, ahí es donde yo estoy en modo crítico con el señor Chris Greyer, porque Chris Greyer tuvo la gran posibilidad de armar el equipo, de tener los cimientos como toda franquicia ganadora. ¿Y a qué me refiero? Como todos ustedes saben, y aquí a ti que te gusta la historia, Rodrigo, el señor Stephen Ross llegó a los Dolphins como dueño minoritario en el 2008, tomó la posición en el 2009. Sin embargo, pues, al tomar la posición en el 2009, recordemos que el último entrenador de Huizanga fue el caso de Tony Sparano, en paz descanse, y venía de ganar el tema de la división. Entonces, si hemos visto todo este proceso de Stephen Ross, ¿qué es lo que han hecho? Parche sobre parche, no hay planeación, curita tras curita, que ya estamos cerca, que no estamos en reconstrucción, que vamos a pelear, vamos a estar en los playoffs, vamos a tratar de trascender. Y lamentablemente no ha sido así, hasta que se tomó la decisión de derrumbar todo y en vez de andar curita tras curita, pues con esa polémica de Tannenbaum, de Adam Gase, del caso de Chris Greyer, gana Greyer la partida, toma la confianza por tener ya sus años en la organización y para que ahora sí tome las riendas a más no poder desde el 2019 hasta la fecha, y donde pudo haber cimentado a la forma e ideología que él pretendía para estos delfines de cómo organizar una franquicia y ahorita estar peleando en lo más alto. Y lamentablemente selecciona un entrenador, falla, porque hay broncas por el tema de poder, que ya todo el mundo sabe, y en vez de mantener la ideología de mentalidad defensiva, cambia mentalidad ofensiva de nueva cuenta para tratar de salvar la carrera de Tua, para tratar de demostrar que su selección, pues en este pilar o estructura de los Dolphins en el 2020, pues era la correcta. Hemos visto un Tua que ha mejorado, pero se enfocan más en el lado ofensivo, después dejan el lado defensivo a segundo término y pues mantienen en este caso con McDaniel esta circunstancia de andar cambiando constantemente los coordinadores defensivos y nunca le ha dado la prioridad a la línea ofensiva, seamos honestos, nunca le ha dado la prioridad y es ahí donde sin línea ofensiva no hay paraíso y el señor Greyer pues perdió a sus dos mejores jugadores en la línea ofensiva. Estamos hablando de Connor Williams, que ya mencionabas que se fue a Seattle y que lo vamos a ver en la semana número 3. Y sobre todo perdiste al mejor liniero ofensivo que pudiste seleccionar desde Laramie Tunsil. Y estoy hablando de Robert Hunt. Tal vez las lesiones en los últimos años sí le han pegado, pero al menos en cuanto a rendimiento desde su año de novato hasta la temporada pasada, era de lo más constante que tenía. Y Chris Greyer no le pudo pagar, no se anticipó a los precios y se dispararon en este aspecto. Entonces, el tema de la línea ofensiva creo que ha sido un reflejo de todo este proceso de la era Ross, donde han tratado de ir parchando y seguir aumentando, pero
pues, si no tienes la profundidad, pues estás perdido. Miami, la versatilidad o profundidad que en teoría tendría, la perdió en la pretemporada. El caso de Keon Smith parecía que iba a ser el sustituto y que Kendall Lamb iba a ser ese comodín que iba a aparecer ya sea como tackle o como guardia en caso de que uno de los titulares apareciera, y como sucedió en esta ocasión, entonces, ¿qué hicieron los Delfines? Pues colocaron a Lamb en un principio de tackle derecho para ser el sustituto de Austin Jackson, y cuando se lesionó Smith, en el segundo partido lo vimos en su posición natural, el sustituto de Terron Armstead, y vimos que Tua no tuvo la presión de ese lado, entonces perdió a su pieza plurifuncional, y sobre todo, pues a mí sí me preocupa la profundidad de la línea ofensiva. Ni Ryan Hayes, que tuvo un partido patético en los primeros 2 duelos, sobre todo, porque culpa suya, al tratar de empujar al defensivo, le cae el peso a Keon Smith y lo termina lesionando por el resto de la temporada. Y obviamente la profundidad en el lado derecho, porque no tenemos más que los titulares. O sea, si se lesiona Robert Jones como guardia derecho, vas a poner a Driscoll, vas a poner a Hines, vas a poner a los que tenemos actualmente. Eso es una gran preocupación. Y la otra, para complementar lo que ya mencionaba de la línea, de la parte defensiva, y que no lo mencionaste, los linebackers en la parte interna. Linebackers quitando los titulares, la profundidad, ay nanita, sí te genera cierto medio. El caso de David Long salió lesionado en el juego de pretemporada. Se dice que va a estar bien, pero quitando la temporada pasada, en su tiempo con los Titans, siempre estuvo lesionado. El caso de Anthony Walker, igual, gran jugador, estilo físico, las características que desea Weaver para su defensiva, pero ¿qué creen? Propenso a lesiones. Jordan Brooks, mismo caso, quitando la temporada pasada donde demostró pues su talento y por eso Miami le pagó la agencia libre. En los años previos hasta se perdió un año completo. Entonces tenemos jugadores de calidad en la primera línea donde vamos a ser competitivos, pero si pasamos a segunda o tercera líneas en los linebackers, Janine Tyndall te va a funcionar. ¿Es un espejismo lo que vimos en el juego contra los Bucaneros, o realmente ya le encontraron la posición donde va a poder rendir de la mejor manera? El caso de Doug Rayling, no tuvo el mejor año la temporada pasada, ¿lo vas a mantener? ¿A quién vas a traer? Esas son las incógnitas que yo tengo, Rodrigo. No sé qué piensas. Sí, del lado defensivo estoy de acuerdo contigo. El caso de Tyndall, de hecho, habrá que ver si evita el corte. A mí no me sorprendería que corten a Tyndall el día de mañana. En el caso de Duke Riley, él tuvo su oportunidad con la lesión de Jerome Baker. Era prácticamente el mariscal, ¿no?, de la defensiva. Al final de cuentas, Duke Riley sabemos lo que te da. Es un jugador que llega a las jugadas, pero falla mucho en las tacleadas. Sabemos que Duke Riley puede ser un buen suplente. No sé realmente si su capacidad le dé para más. En el caso de la línea ofensiva, lo que comentabas antes de Chris Greer, unas buenas por unas malas, ¿no? Así como tú comentabas al principio del programa, lo que ha hecho para encontrar esas gemas preciadas en la parte de la defensiva secundaria, la línea ofensiva ha tomado selecciones. Hablamos de Liam Eikenberg, de Robert Home, de Solomon Kinley, de Austin Jackson, que lamentablemente unas por otras han funcionado. Austin Jackson, hace un par de años hablábamos de que era un boss, fue una primera ronda del 2020 y parecía que su carrera en la NFL estaba terminada. A final de cuentas tuvo un gran 2023, que eso le abre la puerta para que le renovaran el contrato. En el caso de Robert Home, ahí fíjate que honestamente Robert Home, pues, llegó Carolina. Sabemos que el espacio tope salarial de Carolina era mucho mayor al que tenía Miami. Yo sé obviamente que como lo comentas, se pudo haber evitado habiendo negociado antes. No lo sabemos si realmente Chris Grier y la gente de Robert Home lo negociaron antes, pero lo que le pagó Carolina era muy complicado para que Miami lo pudiera retener, ¿no? Caso parecido a lo que pasó con Christian Wilkins y el tema de los Raiders, ¿no? Pero en el tema de la línea ofensiva, pues sí, obviamente yo creo que Chris Grier no es que no ponga ahora sí, su lupa sobre esa línea. Yo creo que a lo mejor las elecciones de Chris Grier no han sido las apropiadas, o no, simplemente no ha dado con el clavo con el equipo de Miami, ¿no? Porque a final de cuentas
entre agencia libre y entre selecciones de draft, pues sí ha tratado de que la línea ofensiva mejorara. Simplemente hay que recordar lo que pasó hace un par de años y el contrato que le dio a Terron Armstead, ¿no? Prácticamente Terron llegó con un contrato millonario al equipo de Miami, sabiendo que era un jugador veterano y que sabes que es un jugador que no te va a jugar toda la temporada completa. Pero la intención de Chris Grier, pues, era mejorar el área de la línea ofensiva, ¿no? Siempre ha buscado, por lo menos, ya sea agencia libre o ya sea draft, reforzarla. Como te lo comento, no ha dado con el clavo de ser una línea ofensiva dominante, porque no es la línea ofensiva dominante que tenía Miami. Recuerdo el primer año de Adam Gase, el tema de los famosos unicornios, ¿no? Con Jay Ajayi, ¿no? Realmente era una buena línea ofensiva. Todavía recuerdo, bueno, todavía no más atrás, al tema de Ricky Williams. Cuando Ricky Williams gana esa temporada 2002, que realmente es el líder en yardas por tierra, Miami tenía una gran línea ofensiva y con Don Shula realmente era raro ver que hubiera tantos cambios significativos en la línea ofensiva en las épocas de Don Shula en los 90, ¿no? Lo comentas de lo que la historia, pues a mí me fascina mucho la historia. Yo recuerdo realmente con Tony Sparano, él llegó a Miami siendo entrenador de la línea ofensiva en el equipo de Dallas, que yo creo que es el puesto más importante después de los coordinadores. Yo creo que el puesto de entrenador de la línea ofensiva, yo creo que es el puesto más importante para cualquier entrenador de la NFL. Ves muchos casos que siendo entrenador de línea ofensiva los pasan a head coach. Tony Sparano, su pedigrí era ser entrenador de la línea ofensiva. Él no era coordinador. Él se especializa aquel partido de los Patriotas en el 2008 por el tema de la Wildcat, que prácticamente la vuelve a sembrar la NFL, ¿no? Y eso hace que Tony Sparano muchos lo vean como una mente brillante como coordinador ofensivo, que sabemos que después de Miami se fue a los Jets, le tocó la época de Mark Sánchez de Tim Tebow y le fue horrible a Tony Sparano como coordinador ofensivo, que en paz descanse, ¿no? Pero sí ha habido una mezcla, ¿no? Han intentado por ahí diferentes mezclas. Con Stephen Ross, pues sabemos que el primer intento de contratar un entrenador fue el caso de Jim Harbaugh. Jim Harbaugh lo quiso contratar en el 2011. A final de cuentas, Jim Harbaugh prefirió tomar el caso de San Francisco, cuando Tony Sparano todavía el head coach del equipo de Miami. Eso provocó realmente una fricción entre Jeff Ireland, que era el gerente general de Miami en aquel entonces, y Tony Sparano, que eran amigos, ¿no? Después intentó con Joe Philbin, que era un corredor ofensivo en Green Bay, que él no llamaba las jugadas. Joe Philbin estuvo 4 años, realmente fue un desastre con el equipo de Miami. Siguieron insistiendo con un entrenador de mentalidad ofensiva, trajeron a Adam Gase. 3 años, 1 mes, porque acuérdate que después del primer mes le dieron cuello por haber perdido de manera catastrófica, sobre todo contra los Buffalo Bills. Bueno, Joe Philbin se va, acuérdate que se inaugura el estadio, bueno, la renovación del estadio. En la semana 3, Miami pierde por paliza con el equipo de Buffalo, pero Miami esa temporada, digo, ya recordar mucha historia, a mí me fascina la historia, la verdad, me sé muchos datos, pero fue el 2015, Miami arranca jugando mal, pero le ganan a Washington en Washington, en el 2015, de hecho. Pero bueno, Miami juega muy mal, pero le gana a Washington con un touchdown de Jarvis Landry, que me acuerdo que era una patada en Washington. Pero el equipo sigue jugando mal, van a Jacksonville, que Jacksonville es los equipos más débiles y pierden en Jacksonville. Y la semana 3 es cuando Miami juega en casa contra Buffalo, porque habían hecho tanta inversión en la reestructuración del estadio. Pierden por paliza, el equipo se va 1-2, viajan a Londres a jugar contra los Jets. Y pierden contra los Jets, el equipo de Todd Bowles, donde estaba Ryan Fitzpatrick ahí como quarterback. Juegan muy mal, y regresando del avión literal de Londres a Miami es cuando despiden a Joe Philbin y le dan el puesto a Dan Campbell, que era el entrenador de las cerradas con el equipo de Miami, ¿no? Pero después siguen con la mentalidad de una mente ofensiva. De hecho, ahí en el 2016 llega Mike Tannenbaum como vicepresidente de operaciones del equipo. Y es el que contrata a Adam Gase. Adam Gase, que se veía como un genio ofensivo, él había trabajado como coordinador ofensivo en Denver con Peyton Manning y después venía con Chicago, donde estuvo con John Fox, donde Jay Cutler venía de tener una de las mejores temporadas de su carrera, que fue en el 2015. Llega en el 2006 Adam Gase con mentalidad ofensiva y es cuando realmente el equipo siempre navegaba en la mediocridad. 7-9, 8-8, 7-9 y Stephen Ross ya lo tenía harto, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la prioridad? Hay que ser malos para después ser buenos. Despide a Mike Tannenbaum, despide a Adam Gase y Chris Grier, que ya era el gerente general que llega con el equipo en el 2016, le da todo el poder, le da las llaves de la franquicia a Chris Grier en el 2019 para que él no solamente arme el draft, sino también contrata al entrenador que él quería. Y Chris Grier, él
él contrata a Brian Flores. De hecho, fue la última contratación, porque hay que recordar que los Patriotas en la temporada del 2018 ganan el Super Bowl, le ganan al equipo de los Rams, y Brian Flores, aunque tenía el puesto de entrenador linebackers, él llamaba las jugadas a la defensiva con Nueva Inglaterra. Y ahí Miami cambia drásticamente. Ellos quieren un entrenador joven que sea un líder para la franquicia con mentalidad defensiva. Vamos a construir el equipo por el lado defensivo. Y Chris Grier contrata a Brian Flores y ya sabemos realmente lo que pasó. Realmente Brian Flores fue un problema tremendo. El tema del ego de Brian Flores poco a poco fue ganando un ego terrible con el equipo de Miami. No solamente se peleó con Chris Grier, no sabemos que se peleó con el quarterback del equipo. Y eso provocó obviamente la salida de Brian Flores del equipo de Miami. Hay que recordar que cuando despiden a Brian Flores, pues el único que estuvo en la conferencia de prensa fue Stephen Ross, ni siquiera estuvo Chris Grier. Ahí llamó mucho la atención. Y ahora obviamente Stephen Ross se involucró más en la toma de decisión de entrenador. Es cuando llega Mike McDaniel, otra vez mentalidad ofensiva, aunque él no llamaba las jugadas con el equipo, las llamaba su entrenador en jefe, que era Kyle Shanahan. Entonces, como tú lo mencionas, no ha habido una estabilidad con Miami, que es lo que quieren. Pero no solamente es algo que yo me baso en Miami, yo creo que ha sido de muchos equipos de la NFL. Simplemente hay que recordar cuántos equipos tienen un entrenador estable, ¿no? O un quarterback estable, o un gerente general estable. Porque si hablamos en los últimos años, Pittsburgh, Baltimore, Kansas City, los equipos que han dominado la conferencia americana. Si nos vamos a la nacional, podemos mencionar a San Francisco, Kyle Shanahan. Siempre mencionamos mucho, es importante hoy en día contratar un entrenador con mentalidad ofensiva. Es más fácil llenar el lado defensivo que el ofensivo. Yo no estoy tan de acuerdo en ese aspecto, porque Miami, ¿cuántos cambios a la defensiva ha sufrido con Mike McDaniel? Año tras año ha cambiado de coordinador defensivo. Si hablamos del primer año, quisieron obviamente dar la continuidad de Brian Flores, dejaron a Josh Boyer como coordinador defensivo, que él no llamaba las jugadas a la defensiva. No hubo una buena química, se fue Josh Boyer tras el primer año. Después Chris Grier, por decisión de él, trajo a Vic Fangio. Vamos a traer un viejo lobo de mar que sabe de defensiva, trae a Vic Fangio, y sabemos que a fin de cuentas Vic Fangio no se fue por sus resultados. Vic Fangio se fue porque no hubo química entre él y Mike McDaniel. Porque la defensiva de Miami tuvo sus problemas al principio de la temporada, pero semana tras semana la defensiva fue mejorando. Hubo una evolución en la defensiva, pese a las bajas que fueron teniendo, se empezaron a quedar soldados, desde Jalen Phillips, Andrew Van Ginkel, Xavier Howard, etcétera, etcétera, pero la defensiva, al final de cuentas, fue la que sacó el equipo a flote en la temporada. Pete Fangio y Mike McDaniel eran dos personalidades completamente diferentes, y yo ahí sí responsabilizo completamente a Chris Grier, porque al final de cuentas tú tienes que tener un staff compenetrado, y yo no vi ni a McDaniel ni a Fangio, y nos olvidamos obviamente de las personalidades, simplemente las edades. Simplemente eran edades muy diferentes de Vic Fangio a Mike McDaniel. Desde la presentación de Vic Fangio yo sentí como que esto no iba a cuajar muy bien, porque a Vic Fangio le molestaba mucho la ofensiva de Miami. Yo lo he dicho y lo sigo diciendo, que el equipo de Miami de los 2023 hizo recordar a los Petroleros de Houston del 93. Y hablamos de hace 30 años. Mucha gente no recordará, ni siquiera nació en el 93, pero en el 93 el equipo de Houston era un equipazo. En el 93, eran otras épocas. Tenía una gran ofensiva con Warren Moon, que era de los mejores quarterbacks de la liga, y tenía una mentalidad ofensiva con Kevin Gilbride, que era un gran corredor ofensivo. ¿Qué hizo el dueño del equipo en aquel entonces de los Oilers? Vamos a tener un viejo lobo de mar como corredor defensivo, y se le ocurrió traer a Buddy Ryan, que era el corredor defensivo de los Osos de Chicago de los 80. Y realmente, ¿qué pasó desde la pretemporada? Dos personalidades diferentes. Jack Pardee, el head coach, Kevin Gilbert, el coordinador ofensivo, y Buddy Ryan, el coordinador defensivo. ¿Qué pasó? Que el equipo estalló. No se llevaban nada bien, ni el coordinador ofensivo, ni el head coach, ni el coordinador defensivo. Que bueno, si ustedes pueden ver en las redes sociales o en YouTube, en el último partido de temporada regular, Buddy Ryan, que sabemos su personalidad, le da un puñetazo a Kevin Gilbert. O sea, algo increíble que el coordinador defensivo y el ofensivo se peleen, ¿no? Y creo que Miami prácticamente, no digo que llegó a extremos, como lo que pasó con Houston en el 93, pero nunca hubo química entre McDaniel y Fangio, ¿no? Ahora en el 2024 yo sí creo que Mike McDaniel trae a Anthony Weaver, Fangio se va por McDaniel y Weaver lleva por McDaniel. Entonces, me parece que en ese aspecto yo sí creo, y creo que va a haber una química en el equipo de Miami, ya que los resultados se den
como se dieron en años anteriores, pues va a depender mucho sobre todo de la salud de los jugadores. Y es ahí donde entra mi crítica de nueva cuenta con el señor Chris Greyer. Tenemos la parte defensiva, falta por mejorar la ofensiva, traemos a este coordinador, revivimos la carrera de Tua, generamos este impacto, le damos el valor y el reconocimiento que se merece, y insisto, eso está muy bien, pero no hay estabilidad del otro lado. Mucha gente, así como mencionas, criticaron muchísimo la era de Brian Flores. No la defiendo, pero ahí están sus números. Brian Flores nunca supo encontrar la contraparte al coordinador defensivo, al que le diera luz al mariscal de campo, le sacaran los mejores aspectos. Pues Mike McDaniel, por lo que estás comentando, pues tampoco se vio involucrado para obtener a su coordinador defensivo. Por eso menciono que es un año perdido la temporada pasada, porque ahorita se supone que ya tendríamos que estar, más bien, es el año 3, ya no tendría que haber pretextos en cuanto al sistema defensivo, porque el primer año, como todo mundo sabe, es implementación del sistema, segundo, comprensión y complemento de todo lo que has leído de tu libro de jugadas, y en el año 3 ya se supone que tienes que trabajar como maquinita de reloj y empezar y competir, y lo que ya mencionabas del tema de las expectativas, y es justamente con esta parte con la que yo quiero cerrar. De acuerdo a tu perspectiva, con tu proyección del roster que nos vas a compartir en somosdolphins.com, con todo lo que se tiene actualmente sin traer nada externo, ¿cuáles son tus expectativas para estos Delfines? Mira, lo que pasa es que para mí no tendría que haber pretextos del equipo de Miami. Sabemos que las lesiones son parte del juego. Lo que le pasó a Cincinnati el año pasado, el mismo equipo de los Jets, que sus expectativas eran altas y en la primera serie ofensiva se lesiona su quarterback titular. En el lado defensivo, yo no pongo pretextos con el equipo de Miami, por más de que sea un sistema nuevo, para mí no debería haber pretextos con el equipo de Miami porque es el año 3 de McDaniel. Ahora, van 2 años en los cuales McDaniel ha llevado a Miami a los playoffs. Ya tiene un pedigrí y tiene números positivos con el equipo de Miami, porque si nos remontamos a historias pasadas, pues nos tenemos que remontar a las épocas de Dave Wannstedt, cuando el equipo llegó a playoff 2 años consecutivos. Entonces, si tú me hablas qué pasaría si Miami no llega a los playoffs en el 2024, hablaríamos de un posible despido de head coach. Yo honestamente no lo veo así. Sí creo que obviamente habría que revisar el esquema de Chris Grier, porque ya estamos hablando de que Chris Grier, estamos hablando que va por su 9ª temporada como gerente general y sería su 6º año ya tomando las riendas del equipo, Chris Grier. Entonces, ahí es donde yo podría ver el problema, porque si Chris Grier se va, pues hablamos de que entraría un nuevo gerente general, y el nuevo gerente general, pues estamos hablando de que va a traer a su propio entrenador. En el caso de Miami este 2024, sabemos que la cara de la división parece ser que pinta entre 3 equipos: Buffalo, Miami, Jets. A priori, hay un barquito, que es Nueva Inglaterra, que se supone que por plantel, tanto Miami, Buffalo y Jets le tendrán que ganar los 2 partidos a Nueva Inglaterra. Desconocemos cómo está Nueva Inglaterra este 2024. Algunos apuntan que Nueva Inglaterra va a estar mejor que el año pasado, o algunos apuntan que va a estar peor. Su mejor jugador, que es Matthew Judon, se fue del equipo. Hasta el momento parece ser que Drake May va a arrancar como quarterback novato del equipo. Habrá que ver cómo le dan a Inglaterra, porque aparte tiene un head coach novato. Pero Nueva Inglaterra sabemos que a lo mucho, por lo menos en Las Vegas, le dan para que gane entre 4 y 5 partidos. La carrera entre 3 equipos en la división sabemos que es Buffalo, Miami y Jets. A priori, Buffalo obviamente debe ser catalogado como el equipo favorito. Es el equipo que ha ganado la división los últimos 4 años y tiene a Josh Allen. Mientras esté Josh Allen saludable, es por lo menos, si no me dices top 3, top 5 de quarterbacks en la NFL. Hay mucha presión con Buffalo, porque Sean McDermott realmente, así como hemos dicho de McDaniel, bueno, Sean McDermott ha clasificado a Buffalo en 6 de sus 7 temporadas a playoff. Sin embargo, la paciencia con Buffalo, tanto del dueño, la familia Pegula, que es la dueña del equipo Buffalo, como la afición, es que con Sean McDermott el equipo nunca va a llegar a un Super Bowl. Entonces, habrá que ver qué pasa con el equipo de los Bills. No sabemos qué va a pasar con los receptores de Buffalo, ¿no?
Hay que recordar que su mejor receptor, Stephon Diggs, se fue al equipo de Houston. Se acaba de lesionar el receptor Chase Clay porque lo trajeron al equipo de Miami, pero habrá que ver. Yo he escuchado mucho a Josh Allen decir que el hecho de que Stephon Diggs no esté ya con Buffalo, a lo mejor le podrá quitar más presión al equipo de los Bills. Y el caso de los Jets, pues es una gran incógnita. ¿Qué podemos esperar en Nueva York, no? Aaron Rodgers, el último año que jugó saludable, no lo jugó bien con Green Bay, ni siquiera llegó a playoff. Eso derivó a que Green Bay pensara en un recambio ya en la posición de quarterback. Robert Saleh, pues sabemos que Robert Saleh va a ser los head coach que más presionados va a arrancar la temporada junto con Mike McCarthy. Si el equipo de los Jets no arranca bien, yo no descarto que Robert Saleh llegue a octubre siendo el head coach de los Jets. Ahorita hablabas de Joe Philbin. Bueno, pues si el equipo de los Jets no arranca bien, Robert Saleh, yo creo que las primeras de cambio lo van a despedir. Entonces no sabemos lo que pueda pasar con el equipo de Nueva York. Ahora, estando Aaron Rodgers, por más que tenga 40 años, uno supone que con la defensiva que tiene Nueva York, los Jets van a ser un equipo candidato a llegar a playoff. Entonces, yo veo una carrera pareja de 3 equipos en la división. Buffalo, Miami, Jets. La conferencia americana, por más de que me digan que la nacional, que está San Francisco, la americana es mucho más complicada que la conferencia nacional. Porque si hablamos de 3 equipos de la división y no gana la división, pues tenías que buscar y pelear con los otros equipos de las otras divisiones a ver con quién te metes para meter un posible comodín. Porque si hablamos de la división norte, pues a mi parecer, la división norte de la conferencia americana luce como la más complicada. Hay una ventaja y una desventaja. La ventaja es que entre esos 4 van a perder partidos, porque Cleveland con Deshaun Watson, Baltimore lo que tiene con Lamar Jackson, Pittsburgh, que sabemos que con Mike Tomlin nunca han tenido una temporada perdedora, y el equipo de Cincinnati con el regreso de Joe Burrow, pues sabemos que los 4 equipos aspiran a llegar a playoff. La división del sur, todos ponen a Houston. Hay un hype con el equipo de Houston, ¿no? Si el año pasado con CJ Stroud demostraron que pueden llegar a juegos divisionales, ahora con un mejor equipo y en un segundo año de CJ Stroud, pues uno espera que Houston por lo menos aspire a final de conferencia, ¿no? Ahora, fuera de la división del sur, Jacksonville, está Trevor Lawrence. A mí Trevor Lawrence no creo que todavía la NFL ha demostrado lo que uno esperaba del colegial. No ha sido aquel quarterback generacional que nos vendieron, ¿no? Aún así, Trevor Lawrence, pues sí puede ser un quarterback que puede estar en el top 10. De hecho, Doug Peterson también está en la cuerda floja con Jacksonville. Tennessee y los Colts, pues pintan para ser los débiles ahí en la conferencia de la división. La división del oeste, sabemos que están los bicampeones, ¿no? Kansas City, si tú me pones de los 7 equipos de los playoffs, pues todos van a poner a Kansas City, ¿no? Con Patrick Mahomes y con Andy Reid. Mientras estén ellos dos, Kansas City va a ser el equipo número 1 a vencer en la conferencia americana. De los otros 3 equipos, los Chargers, pues Justin Herbert tiene un problema en la planta del pie. No sabemos qué tanto le pueda provocar problema a lo largo de la temporada. Jim Harbaugh, pues sabemos que tiene ese gen ganador, equipo en el cual ha estado, equipo que es ganador. Y en el caso de los Reyes y Denver, pues también pintan como ser equipos débiles. Entonces, si tú me vas a preguntar, yo sí creo a Miami como un legítimo contendiente a ganar la división. Yo sí creo que Miami, obviamente, como tú has comentado, el némesis es Buffalo. El partido de la semana 2, que se va a jugar en jueves por la noche, que si no me equivoco por ahí es el jueves 12 de septiembre por la noche, se juega en Miami, prime time. Para mí, ahí, aunque es semana 2, ahí es, digamos, ahora sí, le vamos a medir el agua a los camotes, como por ahí dicen, ¿no? Yo creo que es un partido que se juega en Miami, prime time. Los 2 equipos, en teoría, van a llegar saludables. Miami, Buffalo, no va a haber problema. Yo creo que ahí es donde las 2 potencias de la división se van a enfrentar. Y yo creo que ahí es donde realmente es un partido importante para Miami. Yo creo que desde ahí Miami es un partido más que obligado a ganarlo, porque si tú lo pierdes en la semana 2, te obligas a ir a Buffalo a ganar. Y ya es la semana 2, y ya de ahí te pones atrás de los Bills. Entonces, para mí ya desde ahí va a ser un parteaguas para el equipo de Miami lo que pase la temporada. Yo honestamente, por supuesto que Miami sí lo veo entre el número 3 y el número 8 de la conferencia americana. Va a ser para mí una guerra de 3 equipos, Buffalo, Miami, Jets. Yo sí creo que Nueva York va a tener una mucho mejor temporada de lo que hemos mostrado. Creo honestamente en la defensiva de los Jets, y yo creo que Mike Williams le va a ayudar mucho a Aaron Rodgers. Yo creo que honestamente que la llegada de Mike Williams con Aaron Rodgers, tienen juego terrestre. Yo honestamente por ahí el tema de Nathaniel Hackett no me convence para nada como corredor ofensivo. Fue un desastre lo que hizo como head coach con Denver, fue un desastre lo que hizo el año pasado con los Jets. Si no hubiera sido por Aaron Rodgers, lo hubieran despedido
como corredor ofensivo. El tema es que sabemos que Hackett se queda porque es el mismo sistema que ya conoce Aaron Rodgers. Pero yo sí creo que los Jets van a tener una mucho mejor temporada que el año pasado. No creo tampoco para final de conferencia, porque la verdad es que Aaron Rodgers, los Jets no lo contratan para llegar a playoff. Los Jets firman a Aaron Rodgers para pensar en ganar un Super Bowl. Pero al final de cuentas, yo creo que Miami entre el número 3 y el número 8 de la conferencia americana van a pelear. Sí va a ser realmente una guerra muy complicada, porque la conferencia americana está muy competitiva, va a estar muy peleada. Yo honestamente, de momento te podré decir que podré descartar a Tennessee, descarto a los Raiders, descarto a Denver, descarto a los Patriotas, pero al final de cuentas, el año pasado nadie daba un peso por Houston. Y al final de cuentas, Houston no solamente ganó la división, se metió hasta los juegos divisionales. Entonces, vamos viendo a ver qué pasa en la conferencia americana, pero entre el número 3 y el número 8 pongo al equipo de los Delfines de Miami. Yo como número 1 pongo a Kansas City, lo sigo poniendo como... No hay que revelar. Eso lo vamos a comentar en otra edición, pero nos dejas calientitos con estos comentarios, Rodrigo. Creo que mucha gente va a pensar igual que tú y los invitamos a los Fanatics a que nos dejen sus comentarios en las redes sociales, en YouTube o en Spotify, Apple o incluso ya en Amazon, que ya estamos en Amazon, para que puedan escuchar, descargar o reproducir este episodio del podcast. ¿Algún comentario final antes de irnos, Rodrigo? No, pues nada, César, esperamos una gran temporada del equipo de los Delfines. Ahora sí, se acabaron los juegos de pretemporada. Lo que viene es lo bueno. Esperamos 7, 8 largos meses y como por ahí dicen, feliz Navidad o feliz Año Nuevo para todos. Y obviamente hay muchas expectativas con el equipo de Miami y esperemos que se cumplan, ¿no? Porque llevamos ya 20 años, 23, 20, vamos para 24 años que no hemos visto a Miami ganar un partido de playoff. Recuerdo la última vez que Miami ganó un partido de playoff, para que a lo mejor muchos no se acuerdan, fue un sábado por la mañana. Un sábado por la mañana, juego de comodín contra los Potros de Indianápolis, que en aquel momento eran rivales de división. Dirían sábado por la mañana, pues sí, en aquel entonces los playoffs se jugaban, sobre todo los partidos de comodín y divisional, eran sábado por la mañana y sábado por la tarde, ¿no? Recuerdo un sábado por la mañana con aquella corrida de Lamar Smith en tiempo extra donde Dave One se sale corriendo. En Miami le gana 23-17 a los Colts. Un partido que realmente fue de loco, ¿no? Me acuerdo aquel gol de campo que falla Mike Vanderjagt, un pateador canadiense de los Colts, que había tenido la mejor temporada de su carrera y justo viene a fallar el gol de campo en tiempo extra que le pudo haber dado la victoria a los Colts. Pero ojalá realmente que tengamos obviamente las ilusiones. Yo creo que hemos sido muy fieles al equipo de Miami durante más de 20 años y por ahí lo dijo McDaniel, ¿no? McDaniel lo dijo en alguna entrevista hace algunas semanas, dijo, esperemos que en este 2024 por fin le podamos dar alguna alegría de tanta fidelidad que han tenido los fanáticos de los Dolphins durante 20 años. Ojalá, por favor. Ese recuerdo es el primero que tengo viendo un partido de los Dolphins, Rodrigo. Lo recuerdo perfectamente. Digo, para la gente que vive aquí en México, Pepe estaba todavía con nosotros y estaba narrando ese partido, porque era por Televisión Azteca. Entonces, son esos momentos que uno desea volver a revivir desde todo este tiempo, Rodrigo. Que fíjate lo que son las cosas. Ese partido de Miami contra Indianapolis no se transmitió a nivel local en Miami. Se bloqueó la señal porque no se habían vendido los boletos completos en Miami. Entonces, para la gente que residía en Miami, no pudieron ver el partido en vivo entre los Dolphins y los Colts, porque la gente de Miami estaba tan acostumbrada a ver un equipo ganador que siempre estaba en playoff, que un partido de playoff ni siquiera se vendió completamente el boletaje. Entonces, imagínate en aquel entonces las épocas gloriosas de los Delfines de Miami, que la gente no se volcó a comprar todo el boletaje. Entonces, el partido en aquel entonces, que fue del diciembre del 2000, Miami Colts, no se pudo ver en la Ciudad de Miami porque no fue un estadio completamente lleno. Entonces, yo creo que ahorita lo que desearía la gente por tener un partido de playoff como local, porque la última vez que lo tuvieron fue en el 2008 contra Baltimore, cuando ganaron la división con Tony Sparano y Chad Pennington de quarterback. Los boletos acabaron en un día, porque habían pasado 8 años de la última vez que Miami tuvo un partido de playoff como local. Ahora han pasado 16 años que Miami no ha tenido un partido de playoff como local. 30 de diciembre del 2000, Rodrigo, y sobre todo
vamos a dejarle con ese dato. Es año electoral en Estados Unidos. Regularmente en el año electoral para Estados Unidos a los Dolphins les va bien. Entonces vamos a dejarle esta siembra de por qué le va a los Dolphins en año electoral ahí en la Unión Americana. Y sobre todo que va ligado con esos títulos divisionales, al cual ya Miami ya tiene más de 10 años de no ganarlo. Y es importante que logren recuperar la corona, al menos en la división, en esta temporada. Si les gustó este episodio, déjanos tu like y comparte esta transmisión. Y si lo estás reproduciendo en Apple Podcasts, Amazon o Spotify, déjanos tu comentario con las expectativas que tienes para los Dolphins en 2024. Nos vemos en la próxima edición para comentar cuáles fueron los primeros 53 jugadores del roster de los Delfines. La mayoría, supongo, ya tiene a sus candidatos, pero pueden ocurrir sorpresas y aquí lo comentaremos en la siguiente emisión. Venza.